En este ejercicio de equilibrio químico vamos a calcular las concentraciones de todas las especies en el equilibrio y también el grado de disociación cuando nos dan como datos los moles iniciales de un compuesto y el valor de K sub C, la constante de equilibrio, en función de las concentraciones. El enunciado dice lo siguiente: a 350 Kelvin, la K sub C, la constante de equilibrio de la reacción de descomposición del bromuro de carbonilo, vale 0,205 y nos dan las reacciones CoBr2, que es un gas, y se descompone para dar monóxido de carbono, CO, y bromo, Br2. Si en un recipiente de 3 litros se introducen 3,75 moles de CoBr2, nos piden A, cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, y B, cuál es el grado de disociación del bromuro de carbonilo. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir el equilibrio y ver cuáles son las concentraciones o el número de moles inicial y el número de moles en el equilibrio para cada especie. Es decir, este compuesto se disocia para dar CO más Br2. Nos están indicando en el enunciado que inicialmente se tienen 3,75 moles de este compuesto. Todavía no se ha disociado nada y por tanto no tenemos ni CO ni Br2, ¿de acuerdo? Pero en el equilibrio una cantidad que depende de alfa se va a haber disociado. Por tanto, si se disocia una cantidad que depende de alfa, en el equilibrio recordemos que lo que tenemos es n sub 0 por 1 menos alfa, en este caso 3,75 por 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Significa esto que se han disociado de CoBr2 3,75 alfa moles, ¿de acuerdo? Como por un mol que se disocie de este compuesto aparece un mol de CO y un mol de Br2, si lo que se ha disociado es 0,375 alfa moles de esto, pues esa cantidad equivalente es la que va a aparecer de estos otros dos. Es decir, que en el equilibrio lo que tenemos será 3,75 por alfa y 3,75 por alfa, que son las cantidades que se disocian de este de aquí. Si se disocia un mol, aparece un mol, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a moles, pero en este caso lo que tenemos es un recipiente de 3 litros. Y nos dan el valor de K sub C, es decir, la constante de equilibrio en función de concentraciones. Por tanto, las concentraciones en el equilibrio y no el número de moles será coger estos valores en moles y dividir por el volumen total por 3 litros. 3,75 por 1 menos alfa entre 3 es 1,25 por 1 menos alfa. 3,75 alfa entre 3 es 1,25 alfa. Y esto 1,25 alfa. Esto ya sí que estamos hablando de concentraciones molares en moles partido litro, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos esto de aquí y ahora podemos plantear la expresión de K sub C para esta reacción. K sub C, ¿a qué será igual? Pues a la concentración de monóxido de carbono por la concentración de Br2 entre la concentración de CO Br2. Como vemos, aunque en el apartado A nos están pidiendo concentraciones de cada especie en el equilibrio y en el B alfa, realmente tenemos que hacerlo al revés. ¿Por qué? Pues porque necesitamos conocer el valor de alfa para poder calcular exactamente cuáles son estas concentraciones en el equilibrio, porque están en función del valor de alfa. Así vamos en primer lugar a calcular alfa y luego ya veremos las concentraciones. Bueno, K sub C, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 0,205 a esta temperatura. Damos por hecho que estamos a 350 Kelvin y entonces la K sub C vale esto. Concentración de CO 1,25 alfa por concentración de Br2 1,25 alfa entre concentración en el equilibrio del CoBr2 1,25 por 1 menos alfa. 1,25 con un 1,25 se simplifica y nos queda 0,205 igual a 1,25, este de aquí que nos ha simplificado, alfa al cuadrado, entre 1 menos alfa. El 1 menos alfa pasa al otro lado multiplicando y nos queda 0,205 menos
0,205 alfa igual a 1,25 alfa al cuadrado. Podemos pasar esto al otro lado y nos quedará 1,25 alfa al cuadrado. Es indiferente cuál de los dos lados pasemos al lado contrario y cambiemos de signo, la ecuación nos quedará igual, ¿de acuerdo? Lo importante es que el cambio de signo sea consecuente. Este va a quedar positivo si lo paso a la derecha y este negativo, menos 0,205. Lo podemos escribir así, aunque yo lo esté escribiendo todo a la izquierda, lo que he hecho ha sido pasar esto con el 1,25 alfa al cuadrado, que es el que me queda positivo, ¿de acuerdo? Como vemos aquí lo que tenemos es una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, pues vamos a aplicar la fórmula y tendremos, por tanto, que alfa es igual a ¿qué? A menos b, menos 0,205, más menos raíz de b al cuadrado, 0,205 al cuadrado, menos 4 por a, 1,25, y por c, menos 0,205. Y esto en el denominador, recordemos que tenemos 2 por a, 2 por 1,25, 2,50. Bien, continuamos. Alfa es igual a menos 0,205 más menos. Cuando hacemos toda esta operación y hacemos la raíz, nos da un valor de 1,033 entre 2,50 y obtenemos dos valores de alfa. Un valor que es menos 0,49 y otro valor que es 0,33. ¿De acuerdo? El menos 0,49 no es válido porque no podemos tener un valor negativo de alfa, con lo cual nos debemos quedar con este de aquí. A 350 Kelvin en el equilibrio, esta reacción, este compuesto estará disociado en un 0,33 en tanto por 1 o en un 33% si multiplicamos por 100, ¿de acuerdo? Pues bien, ya tenemos calculado el grado de disociación y ahora para calcular las concentraciones de cada especie en el equilibrio, entonces únicamente debemos irnos aquí a las concentraciones en función de alfa y donde tenemos alfa vamos a poner 0,33. De esta forma, ¿qué obtenemos? Pues concentración de CO BR2 es igual a ¿qué? A 1,25 por 1 menos alfa, 0,33. Esto nos da un valor de 0,8375, como es una concentración molar, ¿de acuerdo? Y la concentración de CO será igual a la concentración de BR2 igual a 1,25 por alfa, que vale 0,33. Y esto nos da un valor de 0,4125 molar. Y de esta forma ya habríamos concluido el ejercicio. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os estaremos esperando en la página web kimitube.com, donde vais a encontrar los contenidos organizados por temas, curiosidades relacionadas con la química en nuestro blog y también material descargable. Gracias por ver este vídeo.